Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Urrasur, de nuestra Junta Directiva, de nuestra Presidenta Ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, queremos ofrecerles a todos una muy cordial bienvenida a esta capacitación o asesoría grupal con enfoque en gestión comercial y mercadeo que hemos llamado Aprenda a fijar el precio de sus productos y servicios. Contar con herramientas para definir una estrategia correcta de fijación de precios de venta es un factor clave de éxito para la gestión empresarial que puede contribuir en el logro de una óptima generación de ingresos, penetración de mercados, imagen de productos, liquidez y niveles de rentabilidad que apuntan a la generación de valor para las empresas. Por eso, nuestro objetivo en la mañana de hoy como Cámara de Comercio, con ustedes, nuestros empresarios y comerciantes, es proporcionarles elementos para que evalúen y definan estrategias en la fijación de los precios de venta de sus productos y servicios que contribuyan a la generación de ingresos y a la maximización de sus resultados. Quiero contarles entonces que esta capacitación asesoría grupal hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio para el año 2021, que ya estamos terminando. Lo hemos dividido en dos partes o en dos momentos. El primero de ellos es este, donde lo que vamos a hacer es hacerles una contextualización general sobre este tema de fijación de precios y explicarles una herramienta que les vamos, es una herramienta práctica para que ustedes puedan aplicar el conocimiento directamente de sus empresas y sus negocios. Y el segundo momento es que por ustedes participar en esta asesoría tienen derecho a una asesoría individual de 1 hora. La seguimos haciendo de manera virtual porque nos seguimos cuidando, ¿cierto? Por eso es muy importante que al final de esta capacitación ustedes nos coloquen en el panel de preguntas si están interesados o no en continuar con esta asesoría individual, pues para nosotros programarles o no el consultorio y poder ser más eficientes con el tiempo del programa. Les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos las memorias de esta charla, igualmente la herramienta diagnóstica que les acabo de mencionar, y también les cuento que esta capacitación queda grabada en nuestro canal de YouTube, Cámara de Comercio de Urrasur. Bueno, entonces en la mañana de hoy vamos a hablar sobre los objetivos de la fijación de precios, sobre qué factores influyen en la determinación de los precios, metodologías para fijar precios, relación de precio, punto de equilibrio, utilidad, políticas de precios, entre otros temas más. Para lograr entonces este objetivo, contamos con la consultora docente Ana María Giraldo Sánchez. Ella es especialista en gerencia financiera y de mercados de la Universidad Católica de Oriente, contadora pública de la Universidad Católica Luis Amigó y tecnóloga en instituciones financieras de SUMER. Se ha desempeñado en cargos directivos, administrativos y financieros por más de 16 años. Es docente de cátedra. Su mayor experticia está enfocada en las áreas financieras, todo lo que tiene que ver con costos, presupuestos, análisis financiero, contabilidad administrativa, Excel, entre otros. Y, y tiene muchísima orientación a trabajar con pequeños empresarios. Bueno, entonces antes de darle la palabra a Ana María, también quiero contarles que los requisitos para participar de este programa son estar matriculados en la Cámara de Comercio de Urrasur, renovados mínimo al año anterior, al 2020. Nosotros en el programa venimos trabajando diferentes temas que los tratamos en nuestra página web. Yo sé que muchos de ustedes ya nos han acompañado en temas anteriores, temas que tienen que ver con gestión financiera, gestión comercial, como el tema que nos convoca el día de hoy, gestión laboral, marketing digital, ¿cierto? Y ustedes pueden participar en todos esos temas cuantas veces quieran, pero para la asesoría individual solamente lo pueden hacer una vez, y esto para darle oportunidad a toda nuestra base microempresarial de la Urrasur, que es muy grande. Y para nosotros lo más importante es que ustedes estén dispuestos a recibir la asesoría individual cuando los contactemos, ¿cierto? Bueno, entonces también les cuento que mi nombre es Tatiana Gómez, soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio, coordinadora del programa de fortalecimiento microempresarial. Voy a estar acompañándolos durante toda la capacitación. Entonces, cualquier duda, inquietud que tengan, nos la pueden colocar en el panel de preguntas de la plataforma. Igual si tienen, si quieren hacer alguna participación, yo voy a estar pendiente, entonces para irse pasando en el momento oportuno a Ana María. Bueno, no siendo más, entonces deseo que tengamos una mañana muy productiva. Ana María, bienvenida, te doy la palabra. Ahora sí, buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias a Cámara de Comercio de la Sur por la invitación y a todos los participantes, pues, por estar hoy conectados con nosotros. Pues como les decía Tatiana hace un momento, pues la idea es que a la medida que vayan surgiendo inquietudes pueden irlas planteando para irlas resolviendo como en la medida que vamos avanzando. Listo. Vamos entonces a hablar de cuáles son los principales aspectos para fijar el precio de venta de nuestros productos. Básicamente, pues fijar precios es una decisión supremamente importante para una organización, teniendo en cuenta la cantidad de cambios en el entorno, las condiciones del mercado, de la economía. Entonces necesitamos estar como muy alertas, como muy pendientes a cualquier cambio y cuál es la sensibilidad que tienen nuestros precios en función como de esas variaciones, ¿cierto? Por lo tanto, ese cálculo de precios pues debe ser flexible, debe poderse modificar en cualquier momento para que pueda adaptarse a cualquier cambio. Vemos, por ejemplo, hay organizaciones que de pronto sus productos tienen una relación directa con los cambios, por ejemplo, del dólar, con la tasa de cambio, con una cantidad de situaciones sociales, etcétera, que más adelante vamos a ver que pueden incidir definitivamente en nuestros productos. Bueno, vamos a continuar. Pues ahorita entonces hablábamos de nuestro objetivo y es que los empresarios pues puedan definir como las estrategias en la fijación de precio y que estén como alertas, como les decía, cualquier cambio que puedan ayudarnos a generar más ingresos y a mejorar obviamente nuestros resultados. Dentro de nuestro contenido, entonces vamos a empezar a hablar de los objetivos en la fijación de precios, los factores que influyen en la determinación de dichos precios, cuáles son esas metodologías para establecer nuestro precio, porque no todos vamos a establecer el precio de la misma manera, eso dependerá mucho de nuestro tipo de producto o servicio, y cuál es la incidencia de ese precio en el punto de equilibrio y en la utilidad, porque no solo es definir un precio, es decir cómo se relaciona ese precio con nuestro resultado. Y ahí entonces todo se deriva en esa política de precios que debemos establecer en la empresa. Bueno, ¿qué podríamos decir que es el precio? Discúlpenme, cierro esto acá. Bueno, se dice que es el sacrificio en términos monetarios que alguien hace para adquirir un producto o servicio, o que es la cantidad de dinero para adquirir un producto o servicio, pero uno se pregunta si es realmente solo el dinero y entonces se piensa más bien en lo que está recibiendo el cliente, o sea, cuál es ese intercambio, qué es lo que está recibiendo o percibiendo ese cliente como valor por ese producto o servicio del quien está ofreciendo, ese vendedor o quien está ofreciendo el producto o servicio. Ahí entonces vamos a encontrar unos elementos en ese valor percibido que son tangibles, otros que son intangibles, y entonces en lo tangible encontramos la utilidad, la duración del producto, la calidad de ese producto, cuál es la comodidad de la compra. Pero hay otros que son intangibles y muchas veces también en caso de estas empresas que ofrecen servicios, y es que tiene que ver con la imagen, el reconocimiento de marca. Obviamente también afecta pues o también beneficia este aspecto intangible a las empresas que ofrecen productos y la disponibilidad y como todo lo que incluye ese servicio, que más adelante vamos a profundizar. Es una variable, el precio es una de las variables de marketing y es definitivamente la que nos ayuda a generar el ingreso. Las otras variables, digamos que están enfocadas y nos generan unos costos, pero están apalancando y apoyando la producción y la generación de ingresos. Entonces, tiene un impacto definitivamente en las decisiones del comprador y por eso es tan importante como definir un precio adecuado, ¿sí? Porque es como lo que nos conecta con ese comprador y también lo que nos va a ayudar de cierta manera a fidelizarlo y a garantizar nuestros resultados. Entonces, pues no es un valor monetario en sí mismo, es esa percepción de los beneficios que tiene el cliente y cuál es su satisfacción por estar comprando mi producto o servicio, ¿sí? Por eso nuestro argumento de venta no puede estar enfocado en el precio, porque si no, eso se va a volver una guerra de precios, ¿sí? Sino que más bien está enfocada, estar enfocada
en el valor que se crea alrededor de nuestro producto. Es que estoy dándole adicional que me está haciendo único y porque me va a preferir, no porque tenga una diferencia en los valores, ¿sí? Esto entonces, ese valor agregado que le voy a dar a mi producto o servicio, pues va a ayudar a contrarrestar esa guerra de precios. Bueno, cuando vamos a iniciar un negocio, pero no solo cuando vamos a iniciar, sino también muchas veces tenemos el negocio en marcha y nosotros nos estamos preguntando, bueno, ¿y será que el precio que yo tengo es adecuado? Y a veces surgen algunas, pues, dificultades porque no hay una fijación adecuada en el precio, porque muchas veces simplemente llevamos el precio por intuición. Hace poco hablaba con una chica emprendedora, les voy a poner un ejemplo, y resulta que ella elabora unas piezas en cerámica, las pinta y las vende. Y entonces, bueno, le decía, ¿cómo estás definiendo tu precio de venta? Ay, no, pues yo a lo que pues como lo que creo, y estás calculando el valor de la cerámica, estás calculando el valor de la pintura. No, yo no sé cuánto me cuesta la pintura. Estaba definiendo su precio únicamente por intuición. Entonces, ¿cómo saber? Si desde la intuición, ¿cómo saber si esto me está haciendo sostenible el negocio ya como tal, mirándolo de manera global? Entonces, puede ser como una situación delicada basar el precio en la intuición. Por eso es importante que realicemos ese estudio y ese análisis de los diferentes factores que vamos a ver acá. Bueno. Entonces, es una herramienta este precio para la venta del producto. Y esta decisión debe estar tomada según, de acuerdo con los costos, de acuerdo con el volumen de venta. No es lo mismo vender, por ejemplo, algo de manera eventual que algo con cierta regularidad. Algo que se compra una vez o algo que tiene una recompra, por ejemplo, según lo que está pasando con la competencia, cómo está el precio de venta de la competencia y a qué público estaría dirigido. Por ejemplo, hay muchos factores que influyen, como esa demanda del producto que les estaba comentando, y entonces es qué tan amplia es la demanda, a dónde puedo llegar con este producto y cuáles van a ser esas estrategias desde el precio que me van a poder permitir llegar más allá, que me van a permitir pues estar como a la par con mi competencia y poder penetrar como ese mercado que estoy buscando. Ahorita les hablaba del entorno y es que hay unas variables, por ejemplo, macroeconómicas. Entonces, ¿qué pasa con mi precio cuando, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, digamos que es la inflación? ¿Qué pasa cuando esa inflación sube? Que esos precios están aumentando, hay un aumento generalizado en los precios. ¿Qué pasa con el precio de mi producto, de mi servicio? ¿Cómo voy a hacer ese incremento? ¿Será que entonces cada año normalmente nosotros vamos y revisamos en cuánto quedó el IPC, con cuánto cerró el IPC y normalmente hacemos ese ajuste y cuando estamos proyectando para el año siguiente nuestras ventas, miramos cuál va a ser más o menos el cierre del IPC. Y entonces, según ese cierre, yo estoy haciendo unos ajustes en mis precios, pero ese ajuste en mi precio es un ajuste real, simplemente es un ajuste que voy a hacerle como una corrección por la pérdida del valor. Pero digamos que el precio, en cuanto a lo que se percibe, digamos que estaría igual. Así, yo hoy venda a 1.000 pesos y en un año, cuando cambie de año, venda a 1.100 pesos, por decir cualquier cosa. Si lo que estoy corrigiendo es solamente la inflación, digamos que no hay un incremento real en el precio. Bueno, también hay otros factores, por ejemplo, económicos, como les hablaba ahorita, y es la tasa de cambio. Hace también poco, un empresario me decía, bueno, es que tengo una situación compleja porque mis insumos son importados, porque el dólar está disparado, y entonces, ¿de qué manera voy a solucionar las situaciones en esa tasa de cambio? Porque es que eso me está afectando mi producto, entonces constantemente tengo que estar haciendo una modificación en ese precio. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, esas son parte, todos esos elementos son parte del conocimiento que ustedes tienen
de su negocio y que va a incidir entonces en esas políticas. ¿Cómo vamos a definir esas políticas para establecer los precios? La situación política y social del país también incide definitivamente en nuestros precios. Digamos que miremos todo lo que pasó con el tema del paro, todo el tema de pandemia, cómo fue el incremento de precios, es que, o sea, es como exagerado. Y voy a poner un ejemplo así muy simple. Antes uno iba y conseguía un potecito de aceite de coco, por decir algo, en 30.000 pesos. Y ese mismo aceite hoy está alrededor de 60.000 pesos. Y entonces viene el tema del paro, el tema de la pandemia, las dificultades, por ejemplo, para las importaciones cuando son productos importados. Y entonces todo eso ha generado que los precios se incrementen notablemente. ¿Cuál es? Entonces la pregunta es para nosotros, ¿cuál es esa sensibilidad que tenemos, que tiene nuestro producto o servicio ante ese cambio en esos precios? Porque es que recordemos que es que ese precio lo que me va a permitir es tener una estabilidad, una permanencia y pues me va a permitir una sostenibilidad empresarial, ¿sí? Bueno, el costo de producción definitivamente, independiente de cualquiera de las otras variables, independiente de lo que esté pasando con la competencia, el costo de producción es clave en la determinación del precio de venta, porque es que puede que la competencia ofrezca el producto en tal valor, pero es que si mis costos están más elevados, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí entonces hay una invitación, es a hacer una gestión del costo de producción. ¿Cómo lo gestiono? Porque definitivamente yo no puedo hacer variaciones en el precio de venta cuando es mi competencia la que de cierta manera me está fijando el precio. No puedo elevar mucho mi precio porque, bueno, yo entonces entraría en riesgo a perder clientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante? Digo yo, después de haber hecho todos estos análisis, hacer un enfoque en el ejercicio del costo de producción, hacer análisis en el ciclo de vida, por ejemplo, en que se encuentra el producto. Cuando estamos hablando entonces de esto, es muy importante establecer la demanda, hacer un análisis de la demanda estimada. ¿Cómo defino yo esa demanda? ¿Cuál es la frecuencia de compra de mi producto? Y entonces, cuando yo estoy analizando la demanda, pues voy a analizar, bueno, cuál es ese público al que yo deseo llegar, cuáles son las edades, dónde están ubicados. Y ya, bueno, esto es un análisis un poco más del tema de mercadeo, pero que tiene mucho que ver con todo el ejercicio financiero, porque cuando yo establezco esa demanda, yo puedo decir a dónde o qué cantidad del mercado voy a tomar y cuál es mi capacidad. Ya tengo que analizar es la capacidad de venta o de producción o de prestación de servicio para poder atender esa demanda. Y entonces ahí voy a establecer unas metas en función de las ventas. Y esas metas me van a definitivamente permitir hacer ejercicios en el tema de descuentos, que aunque en el descuento hay un menor precio, el volumen va a compensar el ejercicio en el resultado. Bueno, hacer análisis en relaciones con la competencia de productos sustitutos y semejantes. Este ejercicio es muy importante, estar a toda hora constantemente evaluando. Muchas veces cuando vamos a iniciar el negocio, hacemos la evaluación muy juiciosos, hacemos el estudio de la competencia, hacemos el estudio de la demanda y hacemos el análisis de los temas pues del mix de marketing, pero se nos queda quietecito allá en el inicio. Es importante estar haciendo esa revisión constante. Bueno, mi negocio empezó hace 2 años, hace 3 años. Bueno, ¿cómo estamos ahorita? ¿Qué competidores nuevos han salido? ¿Cómo está el precio de venta de ellos? ¿Cómo estoy frente a ellos? Para, como les decía ahorita, tomar decisiones y reaccionar frente a los cambios que se están presentando. Bueno, vamos entonces a empezar acá a hablar de cuáles son esos tipos, digamos, cuáles son esas formas para determinar los precios. Hay uno que está basado en la teoría económica. ¿Cuál es la teoría económica? Digamos que es la de la oferta y la de la demanda. Y entonces simplemente se va a fijar, entonces el vendedor pretende que sus precios sean altos y su oferta depende de lo elevado que sea el precio del producto, ¿cierto? Entonces básicamente el vendedor
pretende ofrecer algo a un buen precio para poder tener un ingreso, pero el comprador entonces quiere unos precios más bajos y la demanda pues va a ser mayor cuando más bajo sea ese precio, ¿sí? Entonces, pues digamos que ahí hay como una condición en cuáles son las ofertas que hay en el mercado, cuáles son esos demandantes y cuál es esa posibilidad. Básicamente en este ejercicio nos vamos a enfocar en que el precio de venta por la cantidad nos va a dar el total de los ingresos y ese sería el valor máximo del ingreso a vender y tener en cuenta que cuando, como el comprador quiere unos precios más bajos, entonces estos descuentos van a traer más consumidores y con ello se van a incrementar las ventas. Muchas veces no sabemos cuánto descontar. Muchas veces hacemos unos descuentos porque nos suena muy atractiva el negocio que nos están presentando y hacemos unos descuentos tan elevados que de pronto podemos también poner en riesgo ciertas condiciones. Solo estamos contando costos directos que ya vamos a entrar a analizar y no estamos analizando la cobertura de gastos fijos o al contrario. A veces somos tan temerosos que no nos queremos arriesgar en ofrecer unos buenos descuentos, cuando esos descuentos pueden perfectamente cubrir el ejercicio cuando por el volumen, ¿cierto? Bueno, entonces, aumentar los precios en algunos casos no necesariamente ¿cómo se llama? Implica una disminución en las ventas. Esto es otro análisis. Y entonces vamos a revisar cuál es nuestro tipo de producto. Y les voy a poner otro ejemplo. Pongo ejemplos, digamos, muy de la casa. Y resulta que hace unos meses, pues yo vivo en una finca y entonces acá no hay gas por red, sino que debo pedir una pipeta para el consumo de la casa. Y entonces yo estaba comprando la pipeta en 52.000 pesos. Y entonces el paro y a los días volví a pedir la pipeta. No, señora, vale 56. Uy, cómo subió de rápido y pues sí mucho. A los días, al siguiente pedido, que es menos de un mes, 62. Y en este momento van 74 y no han pasado creo que 3 meses. Entonces, digamos que yo puedo como cliente decir, ay no le voy a comprar el gas, me voy a ir a buscar el gas porque lo voy a comprar a otro señor. No, es que yo necesito, es un producto de primera necesidad, entonces está incrementando el precio, pero pues hay unas condiciones que hacen que ese precio se incremente, pero yo no tengo un producto alternativo para decir, no voy a utilizar el gas, definitivamente lo necesito. Entonces, miremos que en un ejemplo como ese aumento del precio no necesariamente está influyendo en una disminución en las ventas para este señor que nos trae el gas, por ejemplo, ¿sí? Y puede, suponiendo, aumentar el ingreso total. Obviamente que para él pues están incrementando también sus costos. Otra alternativa para fijar los precios es cuando solamente nos enfocamos en los precios que están basados en el costo. ¿Sí? Es un método muy sencillo, no involucra conocimiento del mercado y no tiene en cuenta la demanda. Entonces, cuidado que cuando solamente hago este ejercicio, estoy desconociendo el mercado, estoy desconociendo cuál es la demanda, cuál es mi competencia. Entonces, digamos que esto es un ejercicio muy matemático que hay que hacerlo siempre, pero siempre hay que validar ese mercado y esa demanda y esa competencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo muchas personas calculan el precio de venta? Toman el valor del costo, entonces vamos a suponer que mi costo es de 100 pesos y ¿cuál es el margen? Es el porcentaje de ganancia que yo le quiero aplicar. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, el margen es el 40%. Y si el costo unitario es de 100 pesos, entonces dice 100 más el 40% de 100, ¿sí? Entonces 40%, 40 pesos. Entonces esto me da 140. Digamos que no es la manera más adecuada de calcularlo, pero quise presentarlo acá como para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué no es la manera más adecuada de calcularlo? Porque cuando hacemos una revisión general de nuestro resultado, decimos, pero es que yo que me ganaba el 40% y realmente la utilidad que me está quedando es muy bajita, pero es por lo siguiente, porque estoy calculando
este margen en función del costo. No lo estoy calculando en cuánto me voy a ganar del precio de venta. Entonces, es diferente si yo digo, por ejemplo, que voy a vender algo en 100 pesos, ¿sí? Y si voy a vender algo en 100 pesos y me quiero ganar el 40%, quiere decir que el costo es el 60%, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, era 100% el costo. Acá, por ejemplo, va a ser el costo 60 pesos y 40 pesos del margen. Entonces, miremos que la fórmula es diferente. Entonces, acá simplemente tengo que dividir. Ahorita les voy a mostrar el ejercicio, ¿sí? Que está más enfocado en esta última opción, que es la que les recomiendo. Y entonces es un costo unitario dividido 1 menos el margen. 1 es 100% menos el margen. 100% del costo menos el margen. Entonces, el 100% y el margen que era el 40%, quiere decir que divido el costo entre el 60%. Esto básicamente es una regla de 3. Y es decir, bueno, si lo que yo voy a vender es el 100% y mi costo es el 60%, entonces, pues, ¿cuál es el valor? Perdón, si mi costo es, perdón, si mi costo es el 60%, ¿cuál es el 100%? Para poder definir el precio de venta. Bueno, hay otros tipos y es el tipo basado en la competencia. Entonces, existen dentro de esta fijación de precios basados en la competencia varias alternativas. La primera es fijar un precio similar al de la competencia. Cuando no existen diferencias significativas entre nuestro producto y el producto de la competencia, entonces básicamente el precio lo fija la competencia. ¿Y yo qué hago? Tomo el precio de la competencia porque no hay algo que genere una diferencia. Listo. ¿Qué pasa? Cuando el producto no tiene una diferencia, una diferencia pues como muy significativa, cuando un cliente ve los dos productos, simplemente va a tomar hasta por cuestión psicológica el producto de menor precio. Ahorita vamos a hablar de esa cuestión psicológica así muy rápidamente. Hay otra alternativa, bueno, no, digámoslo de una vez. Es decir, mi producto vale 100 pesos y el otro vale 99.9 y las personas inmediatamente van a tomar el que vale 99 y ni siquiera es por el ahorro, etcétera, sino por la cuestión psicológica en ese precio lo que está representando para ella. Entonces, hacer este análisis con la competencia. También hay una opción y es fijar un precio por debajo de la competencia. Y entonces cuando yo pongo un precio por debajo de la competencia, esto me va a ayudar a tener un precio más bajo, pero me va a ayudar a recoger más cantidad de clientes, aumentar mis ventas. Y entonces esto va a tener una incidencia en mi ingreso. O al contrario, puedo fijar un precio por encima de la competencia. Y entonces cuando se fijan precios por encima de la competencia, pues básicamente está dado en una marca que está ya muy bien posicionada en el mercado. Es un cliente que va a comprar mi producto o servicio porque está convencido que es mucho mejor y está dispuesto a pagar más. Bueno, y hay que tener en cuenta también que en el mercado a veces existen empresas líderes fuertes que ya traen el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces tengo que hacer un análisis de precios para ver si voy a buscar un precio similar al de esa empresa líder, pues se puede generar una guerra de precios que puede afectar más a esa empresa más pequeña. Bueno, aquí les hablo un poco del precio donde se juega con la mente del consumidor, como les decía, como la parte psicológica, y son esos precios de 9.999 o esos precios redondos, así como pequeños, que se dan al consumidor como de manera exacta, también para captar su atención. Pero hay que tener cuidado con la estrategia de precios confusos. Yo veo que se utiliza demasiado, pero hay unas condiciones que pueden generar una mala imagen para la empresa y a nosotros no nos interesa realizar una venta y que luego no vuelvan a comprarnos o generar una mala imagen. Entonces vamos a perder nuestros clientes, esos clientes no nos van a estar refiriendo con otros clientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas estrategias. Muchas veces, no sé si han visto que llega y dice valor y le ponen a uno el valor grande, voy a decir cualquier cosa, 30.000 pesos.
y abajo chiquitico dice 6 cuotas. Entonces la gente a veces ni se da cuenta, compra y cuando va a pagar, ve, pero ¿cómo así? Es que allá decía 30. No, 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 es que son tantas cuotas de 30.000, por poner un ejemplo. Entonces, tener cuidado con este ejercicio, porque esa generación de confianza es muy, muy importante para nuestro cliente. Cuando vamos a lanzar un producto al mercado, entonces tenemos pues varias opciones. Una es la estrategia de los precios máximos. Ahorita hablamos un poco de ella, pero entonces cuando una empresa quiere empezar a penetrar el mercado con un precio muy alto, donde está dirigido a un sector más reducido, más elitista, pero luego empieza ya a masificar un poco ese producto y empieza a bajar para llegar a otros segmentos de mercado. ¿Listo? Entonces la gente puede empezar a adquirir ese producto por imitación. Y la estrategia de un precio de penetración, y es, voy a entrar con un precio como introductorio que es más bajo que el de la misma competencia. Muchas veces pues ese precio no me va a dar la posibilidad de una sostenibilidad, pero lo que quiero es que me conozcan. Lo que quiero es ganar una cuota del mercado, que la gente pruebe mi producto, mi servicio y diga, me quedo con este, ¿cierto? Y entonces es una forma de dar a conocernos, y cuando ellos ya nos están conociendo, cuando ya empiezan a referirnos, y entonces la idea es lograr un nivel ya con el precio, empezar a aumentar el nivel y nivelarnos al precio de la competencia, según pues sea el caso. Pero ese primer precio bajo es simplemente una estrategia de penetración y de lograr capturar clientes. ¿Listo? Bueno. Recuerden que para lanzar un producto hay que fijar su precio y valorar las rentabilidades y los riesgos. Yo les decía ahorita, la fijación de precio no es en sí misma decir cuánto puede valer y cuánto me puedo ganar. Yo tengo que hacer un análisis completo de cuánto, como les decía al principio, cuál es la demanda, cuáles son esas ventas que yo estoy esperando y cómo sería el resultado. Entonces me tengo que ir desde eso particular, que es ese precio, cuál es el margen que me está generando ese producto, hasta lo general y cuál es el resultado, y hacer como unos análisis de sensibilidad, que como les decía, ya enseguida les voy a presentar la herramienta que traemos para que podamos aprovecharla y hacer esos análisis. Bueno, y si me quisiera ganar esto, ¿y qué pasa si el precio cambia, si aumenta, si disminuye, para poder tomar la mejor decisión? Bueno, entonces, una mala estrategia puede convertir a nuestra empresa en inviable económicamente. ¿Por qué en inviable? Porque es que puedo tener un precio tan bajo que ni siquiera alcanzo a cubrir los costos y los gastos fijos. Entonces muchas personas dicen, ah, no, es que yo le estoy aplicando a esto un 30% de ganancia sobre el costo, pero no se da cuenta que tiene que cubrir unos costos o gastos adicionales que son fijos, que no los está teniendo en cuenta dentro de su precio de venta, y que definitivamente con el nivel de ventas que tiene estimado, proyectado o que realiza, que tiene la capacidad de realizar, no alcanza a cubrirlos. Por lo tanto, pues eso pone en riesgo su empresa. O también puede poner en riesgo su empresa si el precio es tan alto que digamos que esa competencia nos va a ganar siempre esa carrera. Entonces pues no vamos a alcanzar la cantidad de clientes que estamos esperando, no vamos a alcanzar el nivel de ventas que pretendemos. Por lo tanto, si mis ingresos son pequeños, pues no voy a alcanzar a cubrir tampoco esos costos y gastos fijos, ¿sí? Entonces, les insisto, es muy importante proyectar y analizar el resultado completo, general, a partir del precio. ¿Cuáles entonces son los objetivos en la fijación del precio? Primer objetivo es maximizar los beneficios a corto y a largo plazo. ¿Cómo así? Porque es que ahorita les decía, no me interesa tener hoy una utilidad porque lancé algo con un precio engañoso y entonces hice una venta, me fue muy bien, pero no me vuelven a comprar, quedé con una imagen mala. Entonces, ¿voy a tener un beneficio a largo plazo? No. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar tener utilidades hoy, pero que se siga vendiendo mi producto y servicio y que esas utilidades sean permanentes, sean en el largo plazo, porque eso me va a dar sostenibilidad en la empresa y permanencia de la empresa. Bueno, otro objetivo es que mis ventas se incrementen.
¿sí? Decíamos ahorita, el tema de los descuentos, el tema del precio con respecto a la competencia va a ayudar a que yo tenga más clientes y que esas ventas se puedan estar incrementando y alcanzar entonces esa cuota de mercado deseada, ¿sí? Ya decíamos que después de que analizamos nuestras capacidades de venta, entonces voy a decir a dónde quiero llegar y es nuestro precio el que me va a ayudar a alcanzar este objetivo. El otro objetivo es la rentabilidad de la inversión. Ahorita les hablaba, muchas veces yo digo, me estoy ganando el 30, el 40% en un producto o en un servicio, pero realmente cuánto estoy invirtiendo. Entonces vamos a suponer acá un negocio muy sencillo y entonces voy a empezar a comercializar camisetas. Y entonces simplemente voy a comprar una camiseta por un valor X, le voy a hacer el incremento del que hablábamos ahorita, que es el margen o como la utilidad pues por producto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser esa rentabilidad general? Y entonces dice, listo, me estoy ganando el 40% de cada camiseta, pero ¿cuánto estoy esperando? ¿Qué tuve que invertir? Entonces, supongamos que son importadas. ¿Cuánto fue el costo de la importación? ¿Cuáles son los transportes adicionales? ¿Dónde voy a almacenarlo? Y todo eso, entonces, ¿cuál es el retorno final de esa inversión? ¿El 40%? No. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Este objetivo debe estar muy claro y ahorita vamos a mirar cómo lo vamos a proyectar. Bueno, debemos estar, ahorita les decía, hay que estar haciendo un monitoreo constante de mi competencia y del precio de mi competencia para poder mantener este liderazgo en el precio, reforzar la imagen del artículo de la empresa y muchas veces, este es otro ejercicio, muchas veces hay unos ganchos que llamamos y es que utilizamos un precio muy bajo para que se venda otro producto, ¿sí? Bueno. Hay que establecer un precio que sea equitativo, por lo que les decía, porque es importante generar como esa fidelidad y esa compra y ese resultado en el largo plazo. Generar volumen, ¿sí? Entonces ese volumen obviamente nos va a permitir hacer una disminución también en los costos y hacer una recuperación en los costos de desarrollo. A mayor volumen, pues entonces esos costos de desarrollo de mi producto o servicio, pues esos que llamamos preoperativos, también van a poderse cubrir de manera más rápida. Esto nos va a ayudar también entonces, uno de los objetivos es mantener la lealtad de quien nos compra al de tal o de nuestro distribuidor para que nos siga comprando y disminuir un poco lo que les decía al principio y es que nuestros clientes conozcan nuestro valor y no se vayan porque el producto del lado lo están ofreciendo por un peso menos, ¿sí? Es hacer visible nuestro producto. Estos entonces son los objetivos en la fijación del precio. Bueno, ¿cuáles entonces son las claves para nosotros establecer el precio óptimo? Entonces, la demanda del bien o servicio, ya les dije, a establecer cuánto espero vender, cuál es la cantidad de las ventas que yo espero y que puedo atender. A ver, y no es solamente fijar un objetivo por fijarlo. Quiero vender tanto, no. Es que ese objetivo tiene que ser realizable, es que ese objetivo debe ser alcanzable. O sea, yo quiero llegar allá, pero ¿cuánto estoy en capacidad hoy de realizar? ¿O cómo están hoy mis clientes y cuánto puedo ir incrementando para poder llegar allá? ¿Listo? Este mercado objetivo, entonces, definido, cuando estoy definiendo muy claro a quién va dirigido mi producto o servicio, pues obviamente vamos a encontrar unas diferencias en el producto de acuerdo con la edad, de acuerdo con el estrato socioeconómico al cual va dirigido, a la zona geográfica y los ingresos van a ser diferentes. Otra condición en un producto estacional o de temporada. ¿Cómo así que en un producto estacional? Acá les pongo el ejemplo, la temporada escolar. Seguramente que si yo voy a comprar un cuaderno ahorita, no sea tan costoso. Si voy a ir a comprar unos libros, de pronto no sea tan costoso. Pero por allá cuando yo voy en enero, febrero, que estamos en plena temporada escolar, pues seguramente los precios van a ser muy diferentes y también los ingresos que se generan para esa empresa. Entonces, si usted tiene, por ejemplo,
una venta de elementos escolares, pues seguramente su producto es estacional o de temporada porque digamos que en los momentos de enero, cuando va a iniciar el año escolar, pues la venta se incrementa mucho más. ¿Cómo se va a sostener usted el resto del tiempo? Otro ejemplo, un hotel. Entonces tiene sus picos en diciembre, a mitad de año, en enero, en Semana Santa, pero ¿qué va a pasar en los otros periodos? Y miremos que ellos perfectamente nos dicen, mire, el precio en temporada alta es tanto, en temporada baja es tanto. Y son precios diferentes. ¿Por qué? Porque tratan de captar a esos clientes en esas temporadas bajas, hacer atractivo para poder sostenerse y en temporada alta logran esa tan alta demanda, entonces su precio es más alto también para permitir que con esa captura de ingresos mayores lograr sostener el resto del año, que de pronto tiene unos bajones grandes en su ingreso. Otra de las estrategias es identificar muy bien los costos. Y acá en el tema de los costos es analizar cuáles son esos costos directos, qué está asociado directamente con mi producto, cuál es la materia prima, cuál es la calidad, el costo, el consumo, si hay desperdicio, cómo puedo optimizar el ejercicio de la materia prima. En cuanto a la mano de obra, que es un costo directo, hay también algo y es que cuál es el tiempo dedicado en la elaboración, la fabricación de ese producto o servicio, cuál es la capacidad que tiene esa o esas personas para elaborarlo y cuál es la capacidad y cómo está haciendo en realidad la producción. Es decir, una persona puede tener capacidad para realizar, voy a decir cualquier cosa, 50 piezas en un día, pero en este momento, pues el negocio no está dando sino para realizar 10 piezas en un día. Bueno, ¿qué está pasando con esta mano de obra? ¿Cómo la voy a optimizar para que no sea tan costosa y cargarla como costo directo al producto? ¿Qué voy a hacer con la capacidad que tenía esas otras 40 piezas? ¿Cómo voy a utilizar esa mano de obra para poder llegar también a ese nivel más alto y óptimo? ¿Cuáles son las estrategias en contratación para permitir que el costo de la mano de obra sea el mejor para poderlo gestionar y que mi precio no se incremente mucho, ¿cierto? Y aquí entonces hablo, por ejemplo, de trabajos realizados por terceros, cuando tercerizo algún proceso de la empresa, por ejemplo. Hay algo adicional y es que la mano de obra se convierte en muchos casos, no en todos, en un costo fijo. Y aunque es un costo directo, porque, a ver, la diferencia entre un costo directo e indirecto es que el directo lo puedo identificar plenamente en el producto o en el servicio. Entonces, yo sé perfectamente cuál es el tiempo que se demora haciendo tal cosa en su proceso, por ejemplo, en el caso de la mano de obra. Pero, y el indirecto es el que yo así lo pueda ver y cuantificar. Digamos, su valor no es tan representativo o no es fácil de medir. Entonces, simplemente queda como un costo indirecto y hay algo adicional, los costos fijos y los costos variables. Los costos variables es cada que aumenta la cantidad de producción o de venta, por ejemplo, en el caso de pensar en ventas, pues entonces los costos variables van a aumentar. Es decir, si yo estoy vendiendo camisetas, cada que venda una camiseta, pues voy a tener que pagar el costo de una camiseta, asumir el costo de una camiseta adicional. Pero el arrendamiento, por ejemplo, es un costo fijo, donde si vendo una camiseta, ninguna camiseta, 1000 camisetas, siempre voy a pagar el mismo valor de arrendamiento por el local comercial o por el local de producción en caso de la producción, ¿cierto? Pero entonces aquí hay un ejercicio cuando estamos hablando en costos directos, voy a suponer en mano de obra, porque la mano de obra está directamente relacionada con el producto, pero es fija. Y ahorita les decía, es que tengo un empleado que tiene capacidad para realizar 50 piezas en un día, pero en este momento la demanda y todo me da para hacer 10. ¿Qué está pasando con el resto? ¿Sí? Estoy asumiendo un costo fijo, que es la nómina. ¿Cómo voy a cubrirlo? Y ahorita miramos unos análisis en función de separar los costos variables de los fijos para poder decir, bueno, de mis costos,
cuáles tienen una relación directa con el producto que se aumentan o se disminuyen según el volumen de producción o de venta, ¿sí? Y cuáles son esos que tengo que pagar, porque yo tengo que pagar la nómina, suponiendo que esta mano de obra fuera de un empleado de tiempo completo, entonces, que está con una vinculación laboral, entonces yo tengo que pagar la nómina si yo realizo uno o no realizo ninguno, ¿cierto? En la producción o en la venta. Entonces, ¿cómo separar estos costos fijos para poder hacer el análisis? ¿Sí? Bueno, acá hay otra cosa muy importante que es importante como tener en cuenta. Muchos emprendedores temen valorar su salario y entonces fijan un precio de venta, como el ejemplo que les ponía ahorita de la chica que hace como sus piezas como artesanía, y no, ella no pone su salario, es como un temor a que va a ser muy costoso. No, es que es importante valorar el salario, poner las metas y decir cuál es mi capacidad, a dónde voy a llegar, pero siempre valoren su salario. Ahorita vamos a calcularlo dentro de nuestros gastos fijos. La competencia, bueno, entonces también podemos asumir que como la competencia ya conoce y tiene experiencia en el mercado, entonces voy a fijar un precio similar al de la competencia, pues voy a evitar como pruebas, costos de prueba y de error, y como este no, entonces yo ya sé que con ese precio voy a perfectamente llegar, ¿cierto? Bueno, pero los costos de cada empresa son diferentes, entonces yo no solamente voy a definir acá que voy a tener un precio de competencia cuando mi costo está más elevado. Entonces, ahorita les decía, bueno, ¿cómo voy a administrar este costo? ¿Cómo voy a disminuir este costo, por ejemplo? Bueno. Otro de los puntos, bueno, identificar los valores que ofrece nuestro producto o servicio, que hace único mi producto o servicio para que nuestro cliente quiera pagar, por ejemplo, un valor adicional al que le paga la competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué doy como de valor o de servicio agregado? ¿Cuál es mi servicio postventa? Si estoy entregando con transporte, ¿cuál es mi garantía? Si tiene derecho a mantenimientos y qué beneficios también en función de la satisfacción de los deseos. Esto es importante comunicarlo en mi producto o servicio. ¿Por qué mis clientes quieren quedarse conmigo? ¿Por qué mis clientes quieren comprarme a mí? Y esto hay que transmitírselo al cliente, ¿sí? Porque entonces no siempre el valor va a estar igual al de la competencia, pero si mi cliente logra reconocer esto, entonces estará dispuesto también a pagar un valor diferente. Entonces, con todo esto que hemos hablado, es importante que ustedes hagan una revisión, cuál es el estilo de su negocio, cuál es el tipo de producto o servicio y dónde va a ubicarse con todo lo que hemos conversado hasta el momento para poder empezar a definir la estrategia del precio. Bueno, en cuanto a la fijación de precios, definitivamente fijar un precio es como un termómetro de que nos vaya bien o de que nos vaya mal. Y si nosotros estamos como que encontramos muy complicado definir cuál es ese precio, nos tenemos que preguntar si realmente estamos recogiendo toda la información de la que hablamos y la estamos volviendo en una información útil que nos permita tomar decisiones, ¿sí? Entonces, cuando estamos con esa indecisión, entonces vamos a decir, no, vamos a recoger la información, vamos a analizarla y seguramente la decisión estará más clara. Listo. Ahorita les decía, cuando hay una competencia, yo normalmente asumo el precio de la competencia porque puedo salir del mercado, entonces pueden escoger más fácil el precio de mi competencia. Y como no hay una capacidad de decisión, entonces hay una capacidad de gestión de qué? De mi costo. ¿Sí? Entonces voy a gestionar mi costo de manera particular, cómo voy a ser más eficiente para poder obtener ahí los resultados. Tatiana, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Ana María, no, hasta el momento ninguna pregunta. De hecho, invitamos a los asistentes a que las formulen aquí en la plataforma, como les indicamos al inicio. Sobre el lado derecho dice panel de preguntas y ahí pueden ir elaborando todas las dudas, las inquietudes que tengan. Yo estoy pendiente, Ana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que en esta diapositiva
vamos a recoger como una listica de chequeo. ¿Qué necesitamos para fijar nuestros precios? Entonces, cuando vayan a empezar a hacer como la revisión, vamos a tomar esta diapositiva y entonces vamos a empezar a revisar nuestros costos de producción. Ahorita les decía, no solamente es haga la lista de los costos de producción, los vamos a separar. ¿Cuáles son mis costos directos? ¿Cuáles son mis costos indirectos? Y de esos, ¿cuáles son fijos? ¿Cuáles son variables? ¿Cuáles son los impuestos que tengo que pagar también en mi negocio o por mi producto? ¿Y qué dependencia tiene el costo del volumen de producción? Entonces, ¿cómo así que qué dependencia tiene el costo del volumen de producción? Pues básicamente es que yo les hablaba ahorita de las capacidades. Supongamos, volvamos al ejemplo, que una persona tiene la capacidad de realizar 50 piezas de un producto X. Y ahorita les decía, bueno, esa persona hoy está haciendo 10 piezas y entonces tiene un tiempo ocioso de las 40 piezas restantes. Pero ¿qué pasa si a mí me hacen un pedido de 80 piezas? Entonces, la persona que hace 50 no tiene capacidad de realizarlas. Entonces, contrato a otra persona. Y entonces, si esa persona va a hacer 30, va a quedar con un tiempo ocioso de las 20 restantes. ¿O cuál es el modo de contratación? O voy a subcontratar, listo. Entonces, miremos mucho que cada que ustedes tengan un negocio, una posibilidad de crecimiento, un pedido extra, analicen muy bien el tema del factor de los costos, porque ese volumen de producción puede no hacerles tan rentable. Muchas veces nos deslumbramos porque, wow, es que conseguimos un negocio súper bueno, me pidieron no sé cuántas unidades, pero hay muchas empresas que empiezan a correr riesgos en el crecimiento, riesgos de sostenibilidad, porque sus costos fijos se tienen que aumentar tanto, porque tienen que hacer inversiones, buscar un local mayor, invertir en maquinaria, qué tan sostenible es ese pedido, esa demanda y cuál es la rentabilidad final que me va a dar este negocio, ¿sí? Entonces, esta es una invitación, pues una recomendación así como que siempre, siempre en momentos de crecimientos y oportunidades de pedidos grandes, hagan el análisis como de la sensibilidad, sobre todo en este ejercicio de los costos. Bueno, ya habíamos hablado cuál es la capacidad de producción y venta, como les contaba ahorita. Entonces, o es que tengo una planta de producción que está para 1000 unidades, pero me están pidiendo 3000. Entonces, voy a hacer inversión. ¿Cómo lo voy a sostener? ¿Cuánto tiempo? Y si va a ser fijo o si es un pedido eventual. Entonces, es mejor dejar ir ese pedido o si puedo subcontratarlo. ¿Cuáles son las estrategias para poder atender las diferencias en cuanto a la capacidad que yo tengo de respuesta? Bueno, los gastos de administración y de ventas, que son gastos fijos o gastos del periodo, cómo se están comportando y cómo los puedo optimizar, cuáles son las alternativas para mejorar estas condiciones. Ahora en pandemia nos dimos cuenta de muchas cosas, aunque fue una situación muy crítica, a la vez fue muy bonita porque pienso que muchas empresas tuvieron la oportunidad de reinventarse, de darse cuenta que también se podía hacer más con menos. Y entonces el ejercicio, por ejemplo, de estar en una oficina, consumiendo servicios públicos, los empleados, servicios públicos, café, de pronto tiempo ocioso, y nos dimos cuenta que tener los empleados muchas veces en trabajo remoto, pues puede optimizar unos costos, puede también disminuir los costos para el empleado en el transporte, puede hacerlo más eficiente en la dedicación real del tiempo a su labor, por poner un ejemplo. Entonces, repensar e inventarnos en cuestión de los costos fijos. Bueno, proyecciones de ventas. Fundamental hacer proyecciones de ventas, hacer un presupuesto para analizar cuáles son los clientes que están dispuestos a pagar por mi producto y cómo voy a lograrlo. Como les decía ahorita, no es solo decir es que quiero vender tantas unidades, también tengo que pensar es cómo voy a alcanzar a venderlas, qué tan posible es alcanzarlo, cuál es el volumen de ventas que yo necesito para cubrir estos costos y gastos fijos, ¿sí? Cuando yo determino esto, voy poniendo unas metas y cuando hago un seguimiento, que vuelvo y les digo, ya les voy a presentar la herramienta para que hagan ese seguimiento. Entonces, yo espero vender 20 millones de pesos el próximo mes.
Pasó el mes de noviembre, cerré noviembre y voy a revisar cuánto vendí. Ay, no, vendí 15. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedé por debajo? ¿Por qué no alcancé a vender esos 5 millones adicionales? Fui muy ambicioso, no calculé bien, no realicé las suficientes estrategias para alcanzar ese nivel de ventas, o al contrario, no, es que yo puse 20 y vendí 40. Uy, ¿qué pasó? ¿Fuiste muy tímido al presupuestar, al estimar? ¿O qué pasó? ¿Por qué la diferencia? Y entonces uno lo que hace es ajustar el presupuesto y continuar con esas proyecciones, porque eso le va a permitir monitorear su negocio constantemente. Bueno, eh, dentro del mismo producto, en algunos casos también puede establecerse estrategias de diferenciación de precios, ¿sí? Eh, bueno, básicamente es lo que les decía ahorita, por ejemplo, con el caso del hotel, tengo unas diferencias en precio de temporada alta o baja. Cuando tengo promociones, entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Qué pretendo? ¿Cuántos puntos o unidades más pretendo vender con este descuento? O simplemente tengo dentro de mis políticas establecidos, mire, si usted me compra más de 100 unidades, el descuento que le aplica es este. Y si me compra más de 1000 unidades, el descuento que le aplica es este. ¿Por qué? Porque es que me está ayudando a cubrir los costos fijos más rápidamente. Como el costo fijo va a quedar diluido en la cantidad de unidades, entonces el costo fijo por unidad se va haciendo más chiquitico cuando hay un volumen mayor. Por lo tanto, entonces puedo hacer unos descuentos mayores y eso me va a ayudar a capturar más clientes, un negocio mayor, ¿cierto? Entonces, este es un análisis importante que ustedes deben tener en el establecimiento de las políticas, de sus precios y de sus descuentos. Bueno, ahorita les hablaba y es identificar si ustedes tienen un producto o un servicio que tenga factores que incidan como la tasa de cambio, como variables como de tasas de interés, como que la situación social, no, lo que pasa es que mira que el paro afecta y entonces el transporte está afectado, suponiendo qué está pasando con mi producto en ese caso. ¿Cuáles son esos cambios de precios que se pueden dar en cualquiera de estos eventos que creo que se han presentado todos estos últimamente con bastante fuerza, factores de tasa de cambio, sociales, políticos, ambientales, con el invierno, por ejemplo, cómo se puede afectar eh, el mismo transporte, la producción, etcétera. Bueno, eh, el crecimiento modifica las cantidades vendidas y afecta a los procesos de la organización. Ya les hablé como esto hace un momento y es evaluar este crecimiento. Este crecimiento en cómo está afectando esos procesos, cómo lo estoy haciendo más eficiente y hasta dónde puedo crecer. Y si voy a crecer, ¿cómo voy a sostener ese crecimiento? También entonces las empresas normalmente no venden un solo producto o un solo servicio, sino que tienen varios productos o servicios. Tenemos que hacer como un análisis del efecto de cada uno de sus productos en el margen y en su participación. ¿Qué pasa? Yo puedo vender, vamos a suponer que tengo un negocio de comidas rápidas. Entonces vendo la gaseosa, vendo unas hamburguesas y vendo unas papitas, supongamos, pero resulta que lo que más se vende es la hamburguesa, ¿sí? Entonces miremos que hay mayor volumen de la hamburguesa frente a los otros, pero el que menor margen me deja, por poner un ejemplo, es la hamburguesa. Y luego siguen las papitas, que son las que menos se venden, pero la que mayor margen me deja. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa mezcla al interior de mi negocio para poder identificar cuál es realmente la rentabilidad o el margen que me está arrojando la venta en general? Ya también vamos a mirar el ejercicio. Hay una cosa muy importante y es que tenemos que definir unos costos financieros según la forma de pago que le estoy dando a mis clientes y según el riesgo. Entonces, muchas veces pagamos comisiones por franquicias, pagamos, por ejemplo, en pagos electrónicos. Ah, no, es que si me vas a pagar con tarjeta de crédito, yo debo asumir un porcentaje de la venta. Si voy a hacer ventas digitales, debo asumir un porcentaje de la venta. Voy a darle un plazo, le voy a dar 30 días para el pago, 45. Ah, no, es que este cliente es muy grande
y se toma 60 días. ¿Cuál es el riesgo de pérdida de eso? ¿Cuánto me implica a mí tener esa inversión de dinero, entregársela a él? ¿Cuál es el costo para mí si yo tuviera que prestar ese dinero? Entonces, hay que calcular unos costos financieros. La gestión de inventarios y la logística también. ¿Por qué? Porque entonces tengo que tener en cuenta que según ese volumen yo necesito tener una inversión grande en artículos disponibles para el momento, van a tener unos costos de almacenamiento, van a poder deteriorarse, van a volverse obsoletos si los voy a tener mucho tiempo o generar mermas, entre otros. Entonces, acá, aunque no hace parte de la política de precios, tiene una incidencia grande y es la política en el manejo de inventarios y de logística. ¿Cómo va a ser el transporte? ¿Cuál es la frecuencia en la compra? Para que esto tenga definitivamente un beneficio a la hora del resultado, ¿sí? Y que yo lo tenga en cuenta cuando estoy fijando mis precios. Ahora sí vamos a entrar como a la parte práctica y hacer como un ejemplo a partir de los costos. Vamos entonces a suponer que tenemos un costo variable del producto y entonces identifico un material directo que vale 100 pesos, una mano de obra directa que vale 80 pesos por producto y unos costos indirectos de fábrica que valen 20 pesos. Si sumamos, pues entonces esto nos dice que los costos variables del producto son 200 pesos y un margen de contribución que yo ya definí que me voy a ganar el 40%. Es la utilidad que estoy esperando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es la segunda fórmula. Recuerdan que ahorita les hablé de dos fórmulas, entonces utilizamos la segunda. Tomo el costo variable, que son 200 pesos, y lo voy a dividir entre 100% menos 40%. 40, que es lo que me quiero ganar. Y como les decía, esto es una regla de 3. Es decir, si mi costo es 200 pesos, entonces, que son el 60%, ¿cuánto será el 100%? Es esto. Quiere decir que si yo estoy esperando ganarme un 40%, mi precio de venta quedaría en 333 pesos. Entonces, si yo voy a calcular los ingresos mensuales o anuales, simplemente voy a decir este costo por cuántas ventas, cuáles son las unidades a vender, y esto me va a arrojar el ingreso por venta. Supongamos que voy a vender 1000 unidades, quiere decir que voy a tener un ingreso de 333,000 pesos. Y como el margen por unidad, aquí tenemos 200 y aquí 333, entonces su diferencia en pesos es 133. Pero resulta que dijimos que es que la competencia no lo tiene sino a 310 pesos. O sea que yo no voy a poder ganarme ese 40% que quería ganarme, sino que tengo que decir, no, venga, es que si la competencia me puso 310, ese es el precio que yo tengo que manejar. Y entonces voy a volver a calcular mis costos fijos. Como yo tengo unos costos fijos, entonces digamos que me voy a devolver para calcular cuál va a ser ese margen, cuál va a ser esa utilidad según el precio que me está poniendo la competencia. Precio de venta, 310 pesos. Costos variables, 200 pesos, 100, 80 y 20, listo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, 110. Mientras que aquí me iba a ganar 133, aquí me voy a ganar 110 pesos por cada unidad. Si quiero saber cuál es el margen, digo 110 pesos dividido 310 y esto me está dando un margen de contribución del 35.4%, es decir, que mi utilidad por producto bajó frente a la que estaba esperando. ¿Sí? Igual, calculo el ingreso de la misma manera. Entonces, el precio de venta por la cantidad esperada de ventas y eso me va a dar el ingreso por venta. Pero entonces, ahorita les he hablado mucho de que no se trata solamente de hacer el análisis del precio. Se trata de mirar si con ese precio y con el volumen de ventas yo soy capaz de sostenerme. Entonces, ¿cuál es la invitación? Vamos a hacer nuestro cálculo detallados de costos y de gastos fijos, pero ¿por qué los costos? Ahora les decía, porque es que si yo estoy pagando una nómina de esa persona que les decía que puede hacer 50 piezas, pero que hace 10, le tengo que pagar la nómina si es un empleado.
Así no se haga o no se fabrique o no se vendan todas las 50 unidades, por ejemplo. Entonces, la invitación es hacer una revisión de cuál es eso que hace parte de mis costos y de mis gastos fijos en un mes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que en salarios pago 2.100.000, que estas son las prestaciones y la seguridad social. Pilas que cuando hablo de prestaciones sociales estoy hablando de una provisión. ¿Qué es una provisión? Estoy estimando cuál es la proporción mensual, así no las pague. ¿Yo pago la prima cada mes? No. ¿Yo pago las cesantías cada mes? No. La prima la pago en junio, en diciembre, las cesantías las pago por allá en febrero, pero dentro de mis gastos fijos debo tener estimada la proporción mensual, ¿sí? Para también no ir a hacer cuentas alegres, es que estoy ganando tanto y luego llegó el día del pago de las cesantías. ¿De dónde saco el dinero? Voy a ir a buscar, o así yo me haya gastado el dinero, por lo menos saber que esto hace parte de, de mis gastos fijos. La seguridad social, el arrendamiento, que dijimos que era también fijo, los servicios públicos, la publicidad y las depreciaciones y mantenimientos, entre otros. Aquí estamos diciendo que son 4.518.000 pesos, suponiendo, y entonces vamos a decir, si yo tengo que pagar 4.518.000 en un mes, y entonces la utilidad que yo puedo obtener de cada venta es el 35%, 35.4, entonces vuelvo y hago una regla de 3, pero simplemente lo voy a hacer acá, divido 4.500.000 dividido el 35% y me dice que yo tengo que vender 12.700.000 mínimo para no ganar ni perder, ¿sí? Entonces, de estos 12.700.000 me queda una utilidad de 4.500 con la que voy a pagar, ¿qué? Estos fijos. Ese es mi punto de equilibrio. Se tiene que volver como en un valor muy reconocido por cada empresa, por cada negocio, para saber que debe ganar, que debe alcanzarlo para no ganar y no perder. Que en el momento en que ese valor sea superado, la empresa va a empezar a generar utilidades. Esto nos va a ayudar mucho a no tener que estar esperando por allá que el contador nos pase los estados financieros. Ve cómo me iría el mes pasado y estábamos por allá al 15 y todavía no sé qué pasó el mes anterior, si gané o perdí. Entonces, hacerle seguimiento a mis resultados de manera administrativa, pues me va a permitir no esperar solamente el resultado contable, sino estar constante, bueno, ¿qué pasó? Estoy muy cortico, voy a aumentar, ¿qué estrategia? Voy a hacer descuentos porque necesito aumentar este valor, ¿cierto? Entonces eso les va a ayudar a ustedes también a tener como muy integrada toda la información en su negocio. Pero entonces, ¿cómo vamos a calcular las unidades? Entonces, suponiendo que si este fuera mi punto de equilibrio, yo voy a dividir este valor en el precio de venta y me dice que tengo que vender 41.000 unidades para poder sostenerme. O la otra forma es dividir este valor entre la utilidad por producto, el margen, 110 pesos. Bueno, la diferencia acá pues es muy pequeña, pero son las mismas 41.000 unidades. ¿Listo? Bueno, resulta que el ejercicio del punto de equilibrio, esta fórmula nos va a ayudar a varias cosas. Nos va a ayudar a estimar una utilidad esperada y nos va a ayudar también a estimar, por ejemplo, comisiones, impuestos, y acá hay algunas fórmulas. Entonces, por ejemplo, la relación de punto de equilibrio, ya les mostraba ahorita cómo tengo 310 pesos por estas 4.170 unidades, que sería, esta sería el ingreso y menos los costos. Entonces, los costos serían 200 pesos por las mismas 4.170 y le voy a sumar los gastos fijos. Si observan, esta utilidad de 0, esto es punto de equilibrio. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ganarme 5 millones de pesos? Entonces, lo que voy a hacer es como a despejar esta fórmula. Y entonces me digo, la utilidad, ¿recuerdan por allá la álgebra? Cuando estábamos por allá en el colegio, entonces me voy a traer a despejar cuáles son las unidades a vender. Entonces, yo voy a decir, tengo 5 millones de pesos que me quiero ganar, pero tengo que asumir 4.500.000 en mis gastos fijos.
Si esto es lo que me quiero ganar y estos son mis gastos fijos, lo voy a dividir entre el margen, que son, ¿qué? 110 pesos. Y esto me dice que ya no voy a vender 41.000 unidades, sino 86.000 unidades. A 310 pesos quiere decir que si yo quiero ganarme 5 millones de pesos, tengo que vender 26.800.000 con el margen que estaba planteado, ¿sí? Ahora, si lo que quiero es decir, no, es que, mire, a mí me cobra una comisión por venta, le tengo que pagar a mis empleados una comisión por venta. Entonces, vuelvo y tomo este mismo ejercicio, pero le voy a entrar acá un factor adicional que es el precio de venta por el número de unidades y el porcentaje de comisión. Le voy a entrar un costo adicional a mi fórmula. Bueno. ¿Y cómo proyecto el resultado neto? Por ejemplo, si yo deseo calcular los impuestos, acá les voy a dejar la fórmula, pero van a ver que en la herramienta que les estamos pasando de Excel ya está calculado, está formulado, ya les voy a mostrar cómo funciona, entonces no tienen que entrar a aplicar estas fórmulas, pero era importante dejarlas acá para que ustedes pudieran luego, en caso de que se les borre o en otro ejercicio, poderla calcular. Si yo quiero calcular cuál va a ser mi resultado neto, entonces digo cuál es mi utilidad estimada, tomo el 100% menos el impuesto de renta que aplique para esa empresa, para ese periodo y los gastos fijos. Con esto lo voy a dividir entre el margen, que es precio de venta, menos costo variable. Y entonces lo que vamos a hacer, miren esta flechita, me muestra es, nos vamos a devolver. Entonces vamos a suponer, quiero ganarme 5 millones. Ahorita hablábamos de 5 millones, pero no habíamos calculado que teníamos que pagar impuestos, ¿cierto? Entonces ahora sí, me quiero ganar 5 millones completicos como dueño. Entonces, si me quiero ganar 5 millones, entonces voy a empezar a hacer el ejercicio. ¿Cuál sería? Si el impuesto fuera del 31, entonces para mí sería el 69%, el 31, hago la regla de 3 y me empiezo a devolver. Y entonces esta es la utilidad antes de impuestos, vamos a suponer que no pago intereses por endeudamiento. Este es el margen operacional, los gastos fijos que ya los conozco y entonces la suma de este margen y estos gastos fijos me va a dar el margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? El margen del que estábamos hablando ahorita, el margen de contribución, y dijimos que es el 35.4, o simplemente que esta utilidad me la generan de 110 pesos cada unidad. Si divido esto entre estas 110 pesos, me da 106.000 unidades. Y aquí voy a calcular entonces, por 106.000 unidades, cuánto tengo que vender. Quiere decir que si usted como dueño quiere obtener una ganancia final neta de 5 millones, tiene que vender 33 millones para poder cubrir sus costos fijos, esos costos variables, para poder cubrir sus costos fijos, para poder pagar los impuestos, suponiendo pues que todos estos gastos fijos y costos son deducibles. Y entonces así usted va a poder estimar la utilidad que está proyectando. Entonces, esto le va a decir a usted definitivamente cuáles serán sus metas y ya ustedes definirían una estrategia, cómo voy a alcanzar esas metas. ¿Listo? Antes de hablar de la política, voy a pasar a mostrarles la herramienta Excel. Vamos a ampliarla acá un poco. Bueno, y entonces les decía, este es el mismo ejemplo que está en las diapositivas. Vamos a realizar una relación de los costos y los gastos fijos del negocio. Acá les hablo si hay una periodicidad mensual, si es anual, y si es anual lo que voy a hacer es dividirlo. Es que pago un impuesto de 125.000 pesos de predial anual. Lo voy a dividir entre 12 para calcular la proporción mensual. O simplemente, si ustedes llevan contabilidad, le piden al contador, bueno, pásame por favor la relación de mis costos y de mis gastos fijos y vamos a hacer este análisis como por grupos. Entonces, miren, prestaciones, todo lo que habíamos hablado. Esta plantillita, les repito, está formulada. Entonces, si observan,
Ustedes pueden seguir incluyendo, cambiando estos conceptos por los conceptos que ustedes utilizan y acá nos va a dar el total de los gastos fijos. Punto de equilibrio. Entonces, también esa fórmula que estaba allí de punto de equilibrio, acá quise como ponerles un ejemplo. ¿Recuerdan por allá ahorita hace un rato que les estaba hablando que normalmente no vendemos un solo producto, que podemos vender varios productos? Y les ponía el ejemplo de las hamburguesas, las papitas, la gaseosa. Entonces, supongamos que mi empresa vende 12 millones de pesos, pero ¿cómo los vende? Vean, lo que más se vende es este producto número 1, que si yo miro estos 8 millones en estos 12, corresponden a un 63%. Observen que ya está formulado, que si yo aquí hiciera un cambio, él automáticamente me va a cambiar. Entonces eso que está en azulito, no lo modifiquen. Lo que vean que tiene fórmula, no lo modifiquen para que les pueda hacer el cálculo. Entonces ustedes aquí simplemente van a escribir la cantidad de ventas que tienen en un mes para este producto número 1, para este producto número 2, bueno, etcétera. Y entonces nos está sacando la participación de las ventas. Me disculpan que me está sacando la participación de las ventas de cada uno de mis productos sobre el total de las ventas mensuales promedio o anuales, como quieran realizar el ejercicio. Pero adicional, les dije, no, es que el margen que me deja la hamburguesa es diferente al que me deja la gaseosa, ¿sí? Entonces, lo que más se vende es esto, pero miren que el margen, lo van a poner ustedes, es más bajito en este producto. El margen que sigue, digamos que este margen es muy bueno, es del 44%, pero este producto vendo más poquito. Entonces, aunque es el que más rentabilidad me da, digamos que es el que me genera menos ventas. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? Conocer esta mezcla de ventas, ¿sí? La distribución de mis ventas y el margen que cada uno de estos tipos de productos me genera, me va a ayudar a sacar un promedio ponderado en, en mi margen. Es decir, pero venga, si yo llegara, sumara y dividiera, esto dice que yo me gano el 41 y eso no es verdad. El margen real total de la empresa no es del 41%. Observen que si yo promedio acá, me muestra acá el 41. Mi margen real, como incluye la participación de las ventas, es del 35%. ¿Por qué? Porque estamos ponderando, multiplicando la participación de las ventas por el margen para poder obtener cuál es la contribución en el margen total que me está generando cada uno de los productos. Bueno, teniendo en cuenta entonces este 35%, pues me voy para acá. A ver qué, pongámoslo acá enlazado. Y entonces era el mismo, pero estaba como vinculado a otro archivo. Entonces, si estos son los costos y los gastos fijos, que está vinculado con la relación que hice, si este es el margen, que miren que está vinculado con este, ustedes ven ahí perfectamente, entonces, ¿cuál es el nivel de ventas? Ya está calculado. ¿Listo? Entonces me dice, usted para punto de equilibrio tendría que vender 12.766.000 pesos. Ahora vamos a hacer una estimación del resultado global de la empresa. Entonces, análisis de los resultados. Ahorita les mostraba una flechita, vamos de abajo hacia arriba. Yo quiero ganarme 5 millones de pesos. Y entonces ya los cálculos están hechos. Miren que si yo les pongo acá 10 millones, inmediatamente me va a cambiar todo. Las cantidades, todo. Solo me va a mantener el margen que yo le acabo, pues que yo ya le había dicho, ¿cierto? Entonces, miren, 5 millones para que les quede igualito a la presentación. Él me calcula la provisión, esas fórmulas que yo les mostré ya están acá calculadas, entonces me está calculando por 5 millones, para que me queden 5, ¿cuánto tendría que haber pagado de impuestos? Por ejemplo, si esta fuera la tasa, la cambio, entonces aquí pueden, para que ustedes puedan modificar la tasa, me queda una utilidad antes de impuestos. Pero si yo tuviera intereses mensuales, pues ya le ponen los intereses. Me queda una utilidad operativa. Y estos gastos fijos están enlazados con los gastos fijos que dejamos en la herramienta. ¿Qué nos falta?
Bueno, entonces ya ahorita nos vamos. Recuerdan que habíamos hablado que teníamos como 3 productos o 3 líneas. Entonces aquí solamente quise trabajar con una, pero podemos trabajar con las 3 para que nos calcule los márgenes. Entonces, si estos son mis gastos fijos, entonces, ¿qué pasa con la utilidad bruta? Resulta que estoy trabajando con un margen del 35%, con una utilidad de 110 pesos, y entonces, miren que ya estoy calculando cuáles son las unidades que tengo que vender. Si observan, si yo aumentara esto a 10 millones, miren que automáticamente me está calculando cuántas unidades adicionales debo vender. Listo. Bueno, entonces me dice, vea, tiene que vender 106.000 unidades, casi 107.000, para poder obtener 5 millones de pesos. En esta línea ya ustedes pueden incluir otras líneas de producto. Costo variable, entonces si este es el 35, pues ya aquí también está calculada la proporción del costo variable. Si este es el margen, ¿cuál es el costo? Y entonces acá simplemente ya está estimado. Y el precio de venta, dijimos que eran 310 por la cantidad de unidades y acá me da el valor. Listo. Esto sería una proyección o una estimación de mi resultado. ¿Cuál va a ser mi meta para el próximo año, para el próximo mes? Lo ideal sería que lo hiciéramos mensualizado. Hay algo adicional y es que acá les estamos en esta columna presentando la participación de cada uno de estos rubros en el total. Es decir, si mis ventas son el 100%, mi costo es el 64%, mi margen el 35%, mis gastos fijos corresponden al 13% del total de las ventas. Cuando aquí yo voy a encontrar un valor muy elevado, entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Bueno, y entonces voy a encontrar que mi utilidad neta final corresponde al 15% del ingreso total. Ahorita les decía, no nos podemos quedar con la estimación del resultado. Necesitamos hacerle seguimiento. Entonces, si le voy a hacer seguimiento, lo que voy a hacer es comparar lo real, perdón, este es el dato estimado y lo voy a comparar con unos datos reales. ¿Cuántas unidades vendí? Es que aquí esperaba vender 12 y vendí 10. ¿Por qué? Porque vendí menos. Aquí esperaba vender 15 y vendí 25. Ah, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con este producto que se está vendiendo más? ¿Cuál es el valor total de la venta si estaba esperando vender 45.000 y vendí 75.000? Y así mes a mes voy haciendo un seguimiento y un presupuesto de mis resultados y de mis ventas. Bueno, para terminar entonces, hablamos un poco acá de la política de precios, que la política básicamente es el conjunto de estrategias que ustedes van a definir, cuáles son esas normas, cuáles son los criterios que van a tener en cuenta, los lineamientos y cuáles son las acciones que van a establecer para que ustedes puedan regular y fijar sus precios de venta en sus bienes y servicios. ¿Por qué es tan importante establecer esos criterios? Pues al interior de la empresa, para que se contemplen como elementos de análisis de la información interna y externa que sea periódica, por lo que les decía ahorita. O sea, si su producto depende de la tasa de cambio y usted ni siquiera se da cuenta cómo está, si subió, si bajó, entonces cada cuánto, quién lo va a monitorear, cómo lo va a hacer, a quién le va a informar y cómo se va a hacer el cambio, quién autoriza ese cambio en ese precio de venta. Hacer estimaciones, proyecciones y seguimiento, como los acabo de mostrar, para poder definir esas decisiones que vamos a tomar con los resultados. Bueno, vamos entonces a focalizarnos en este producto que se está vendiendo más, que nos está dejando un mejor margen. ¿Cuáles son esas estrategias? Y cuáles son los criterios de decisión. ¿Quién es el responsable de autorizar un cambio en un precio de venta? ¿Cuáles son los ajustes en el precio, en un plazo para la venta, en las condiciones, en el stock de inventarios? Estos son los elementos de manera muy general que incluiría nuestra política de precios. Bueno, básicamente no sé entonces si hay alguna pregunta. Bueno, Ana María, por lo menos aquí en el panel de preguntas no la hay, entonces los invitamos a, por favor, que si
que si tienen alguna participación, algún comentario, duda, inquietud, sugerencia, entonces tan amable nos la van colocando en el panel de preguntas. Mientras tanto, yo aprovecho a recordarles la información que les dimos al inicio, y es que esta charla o asesoría grupal hace parte del programa de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio para el año 2021 y lo tenemos dividido en dos partes. Una primera que es esta, donde ya Ana María nos contextualizó de manera general sobre este tema de fijación de precios, les explicó este instrumento, esta herramienta que les vamos a enviar a sus correos electrónicos junto con las memorias, para que ustedes puedan aplicar el conocimiento ya de una manera práctica en sus empresas o en sus negocios. Y la segunda parte es una asesoría individual a la que ustedes tienen derecho por haber participado en este primer momento. Es una asesoría de 1 hora, donde Ana María u otro consultor que nosotros le asignemos les van a resolver dudas e inquietudes acerca de la aplicación ya de la herramienta de manera real y obviamente pues temas que tengan que ver, temas relacionados con este tema principal. Entonces, amablemente les pedimos que quien no esté interesado en la asesoría individual nos lo coloque aquí en el panel de preguntas para nosotros no asignar el consultor y poder manejar de una manera eficiente el tiempo del programa. Quienes no lo coloquen, entonces nosotros asumimos que sí están interesados en la asesoría y procedemos entonces a, pues a programar la asesoría. Yo quiero contarles que mañana también tenemos un tema muy interesante a esta misma hora y bajo esta misma metodología que se llama Prepárese para abordar contactos comerciales. Tiene una duración también de 1 hora y media, entonces quienes estén interesados pueden hacer la inscripción a través de nuestra página web. Revise entonces acá. Bueno, no, Ana, nadie tiene dudas e inquietudes. Tampoco nadie nos ha dicho que no está interesado en la asesoría. Entonces, si quieres, para cerrar, si quieres entregar algún mensaje final. Bueno, no, pues básicamente darle gracias de nuevo a ustedes por la invitación, a los participantes y bueno, estamos atentos a cualquier inquietud, al apoyo que ofrece Cámara para que ustedes hagan este ejercicio, para que aprovechen la herramienta que se les ha entregado y empezar a hacer la revisión cualitativa, como vimos en las diapositivas, y llevarla a esa herramienta de Excel ya más práctica, más cuantitativa, para que puedan hacer la proyección de su negocio. Bueno, muchísimas gracias y un feliz día. Ana María, sí, muchísimas gracias. Entonces, a sus correos, ya usted no tiene necesidad de llamar para que les programemos el consultor. Nosotros nos encargamos entonces de estarlos contactando para la asesoría individual. A todos, muchísimas gracias por participar y deseamos que tengan un resto de día muy productivo. Hasta pronto.